Noticias por Top Music 91.7 de FM. En RR Noticias, la opinión de... El gusto de saludarte, pero además agradecerte que el día de hoy, mi querido Paul, estés, además siendo asueto, estés aquí con nosotros. Así que doblemente gracias, Paul Hospital. ¿Cómo te va? Encantado de la vida de estar aquí con ustedes. Buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Y a los que nos ven y a los que no nos ven, decirles que hoy Tere Garay viene vestida de gala. Siempre se ve muy bonita, muy guapa, pero hoy abusó. Hoy tiene la playera del Real Madrid, de la 15ª Champions, de la 13ª. La 13ª Champions. Sí. Y bueno, pues no todo el mundo viene hoy bien vestido. Por amor de Dios, Paul, mira. Mi amigo trae la de las Chivas, Mira. Rayadas del Guadalajara. Beso con solemnidad y con orgullo este escudo del rebaño sagrado, fíjate. Y hablando de cosas horrorosas, como la sudadera. No, pero sí vengo a hablar de un tema. A ver, es un asunto escalofriante, es un asunto que existe, que está en la sociedad, que está en las familias, que está en nuestro entorno, que no nos gusta hablar de eso, que negamos hablar de eso, que dice la ONU que es el crimen encubierto más extendido de la historia, pero que ahí está y existe y hay que atenderlo y hay que hacer lo que nos toca desde nuestra parte. Y estoy hablando del abuso sexual infantil, porque el próximo 19, mañana, de noviembre, es el Día Internacional en contra del abuso sexual infantil. ¿Y por qué digo que allí está y que existe, que es innegable? Porque cuando revisamos los datos, que el día de mañana seguramente los veremos en los medios de comunicación y las diputadas y diputados subirán postales y hablarán del tema, es verdaderamente increíble que no estemos haciendo ya, desde hoy, acciones desde donde nos toca. Les voy a referir algunos datos que es verdaderamente escalofriante. 1 de cada 5 niñas tuvo algún tema de abuso sexual infantil. Eso lo dice la ONU. 1 de cada 10 niños, o sea, se da el doble en niñas. Este tipo de delito solamente se denuncian el 2% de los casos. Solo el 2% de los casos. Uno se preguntará, ¿por qué? Es un crimen tan grave que le pega tanto a la niñez, ¿por qué solamente hay el 2% de denuncias? Y se explica por quién lo comete. Resulta que el 70% de los casos, 7 de cada 10 agresiones sexuales, no tiene que ser violación, sino cualquier tipo de abuso sexual a un menor, 7 de cada 10 lo comete un familiar. 2 de cada 10, es decir, el otro 20%, un conocido cercano a la familia, y solamente el 10%, 1 de cada 10 casos, es, digamos, algún desconocido que con violencia, abusa sexualmente a un niño. Entonces, lo que vemos con estos datos es que si 7 de cada 10 son familiares y 2 de cada 10 además son conocidos, es que en el 90% de los casos se da en el hogar, se da en el espacio íntimo, se da en la casa, se da en la escuela, se da en la iglesia. Es decir, en un lugar en donde nosotros dejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, entre comillas, seguros. Porque lo dejamos con conocidos, lo dejamos con familiares y resulta que son quienes cometen este crimen. Entonces, es una situación terrible. Hay organizaciones que se dedican a atender a las niñas y a los niños, a sacarlos adelante en términos psicológicos, a resarcir el daño, a que regresen a ser niños, niñas normales. Me refiero a normales porque su comportamiento cambia después de tener un episodio de estos, pues naturalmente el cómo se vinculan con la sociedad, cómo son con los demás compañeros, cómo ven su propio cuerpo, en fin, tienen afectaciones tremendas en términos psicológicos. Y hay organizaciones como Corazones Mágicos, que está aquí en Querétaro, que es un ejemplo además a nivel mundial y nacional. Trabajo sensacional. Pues hoy están atendiendo 250 niños. Hoy, niños y niñas. Sí. Entonces, este tipo de organizaciones, platicando con ellos, que les decíamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo soy diputado local, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? Y se habla mucho y se ha hablado y ha sido un debate constante sobre el tema del padrón de agresores sexuales. Que es similar a esto que impulsamos en la pasada legislatura, que impulsó su servidor, que ahora ya existe, que es el padrón de deudores alimenticios. Claro. Entonces me decía, bueno, ¿por qué no tener un padrón de agresores sexuales? Lo tienen países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Costa Rica, Perú, Guatemala. En fin, hay muchísimos ejemplos a nivel mundial. Y México no lo ha adoptado en términos nacionales, pero ya hubo 2 ejercicios o 2 intentos en México. Uno en la Ciudad de México
y otro en Baja California. ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la experiencia y qué propusimos acá en Querétaro? La Ciudad de México se fue hasta el extremo y dijo, vamos a hacer un padrón público de agresores sexuales. ¿Qué es un padrón público? Que usted que va en el coche, que está en su casa, se pueda meter en internet, en su teléfono, y revisar si una persona tal, mete usted ahí, no sé, por el hospital, lo que sea, si le aparece como agresor sexual o no. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, esto no se puede, porque hay que proteger también al individuo y sus datos personales. Violatorio de sus derechos. Yo pienso distinto que la Corte, pero bueno, la Corte ya emitió esta sentencia, echó para atrás esta parte de la reforma, pero dejó abierta una posibilidad muy interesante, que es lo que propusimos acá. Sí puede haber un padrón, es más, sí debe de haber un padrón, en donde la autoridad lo nutra, lo administre, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, etcétera, y llegue a un solo órgano que lo concentra, que en este caso sería la Secretaría de Gobierno. Este padrón, ¿quién lo puede consultar? Bueno, pues las autoridades interesadas en la materia, y pone ahí la Corte. Y las víctimas. Entonces, la víctima sí puede consultar. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque entonces ya va a ser decisión, me parece, de las víctimas si lo hacen público o no. Quemarlos públicamente. Y yo las invitaría a hacerlo, ¿eh? Porque haciéndolo puedes prevenir que le suceda a alguien más. Claro. A ver, para términos reales, Paul, a ver, yo soy víctima, yo voy, consulto el padrón, aquí está la foto de este desgraciado, y entonces yo sí la puedo hacer pública. Pues tú ya posees la información. Ok. Entonces digamos que están dejando un área de oportunidad en donde sí puede haber un reclamo social y un reclamo público, que es a lo que yo invito. Ya, yo sé que hay gente en contra de esto y que me dice, no, pero es que ya pagó su pena y entonces ya fue a prisión y ya salió y entonces la reinserción social, está todo dar. Pero en sentido figurado, yo lo que decía cuando propusimos esta iniciativa la semana pasada es que hay que tatuarlos. Y un tatuaje se te queda toda la vida. Te guste o no, ahí va a estar la marca. ¿Por qué ellos le dejaron una marca a un niño o a una niña toda la vida? A lo mejor el niño o la niña, a través de corazones mágicos, de terapias psicológicas, todo, sale adelante. Qué bueno, ojalá que sea el caso. Pero en muchos casos no pasa así, ¿eh? Pero aunque salgas adelante, vas a tener ese tatuaje siempre. Te va a acompañar toda la vida. Entonces, así como al niño o a la niña lo va a acompañar toda la vida, que también al agresor lo acompañe toda la vida. Y me parece que nosotros tenemos derecho, hablo en primera persona, de que si yo siento frente a mí a una persona que quiero contratar para trabajar en mi casa, para trabajar en mi oficina, yo tengo derecho a saber si esa persona abusó sexualmente de un niño. Yo quisiera saberlo. Sobre yo creo que la si gente va a estar que nos en escucha contacto con otros niños, y como dices Por tú, supuesto. al estar en un entorno donde tú supones que dejas a tus hijos a buen resguardo, que están en un lugar seguro, y resulta que alguien cercano a ellos por X circunstancia termina siendo un depredador sexual, pues evidentemente estás en todo tu derecho de saberlo y de protegerte de que este infeliz esté en contacto con Dice tu la gente. Corte que no. Yo digo, ya encontramos cómo. Pues sí. Y entonces ya propusimos la iniciativa la semana pasada. Es una iniciativa de ley completita, o sea, tiene 7 capítulos la ley, también para que pueda haber un proceso pues de rectificación, de cancelación, de oposición, de amparo. Es decir, también los derechos de todos están cuidados. Es una ley muy grande, es la creación de una norma completa, no es un artículo, pero es, digamos, la ley del registro de agresores sexuales de Querétaro. Estamos tomando los mejores ejemplos mundiales, aterrizándolo a la realidad que la Corte nos está acotando con la experiencia que sucedió en la Ciudad de México. Correcto. Y con la reforma que hicieron en Baja California. Y yo aspiro o espero que esta iniciativa pues no tenga mayor debate, que genere consenso al interior del Congreso y que Querétaro pueda ser esta tercera entidad federativa, pero la más completa, en que podamos contar con esta ley. ¿Para qué es importante? Con esto cierro. Si ya tenemos la ley y si ya tenemos el padrón, ya podemos pensar entonces en otras cosas. Por ejemplo, había quien proponía, que los deudores alimentarios no pudieran tener licencia de conducir. Bueno, pues tiene que haber un padrón para que cuando vayas allá al Rino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana vea si estás o no en un padrón para emitir tu licencia. Si estás en ese buro. Entonces, también para eso y para otro tipo de iniciativas tenemos que tener un padrón de agresores sexuales para entonces, en consecuencia, ya legislar otros temas, ¿no? Pero el primer paso es contar con este padrón de agresores sexuales para dar el siguiente paso. Así que
Ahí está ya el tema en la cancha para que mañana no sean nada más postales y lamentos públicos, sino que nos pongamos a trabajar en algo que verdaderamente pues vaya cerrando este tema. Y lo fundamental para que esta espiral no siga es la denuncia. 1 de cada 3 niños o niñas abusados que no es tratado correctamente se vuelve abusador de grande. Claro. Fíjense nada más la cifra. 1 de cada 3. Entonces, si no denunciamos, si protegemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compadres, pues esta espiral solamente va a seguir avanzando. Entonces, ahí dejo el tema, horrible, espantoso, pero que hay que hablarlo. Pero que se tiene que mencionar. Y hay que arreglarlo, no solo hablarlo. Bien. ¿Es cuánto? Paul, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimo, ¿no? Y además el esfuerzo que hago por estar viendo aquí tu sudadera y estar presente, pero bueno, estoy acostumbrado así a los golpes visuales. El arte de la política. Exacto, sonrío, mira, con todo. Diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó ¿Qué vivir. te digo? No, muchas gracias, Paul. Oye, yo sé que me van a matar, pero ¿hay avance, hay consenso con esta ley con las otras fuerzas? Seguramente lo habrá. Apenas la presentamos el pasado jueves. Se cruzó ahora el fin de semana largo, entonces yo espero mañana encontrar a las diputadas y diputados y que no haya mayor pretexto para pasar esta y otra que está ahí de la no prescripción del delito de abuso sexual por infantil. Supuesto. ¿Por qué? Porque Importantísimo. si te lo hicieron de niño, pues de niño no tienes ni la capacidad intelectual, Ni la financiera, conciencia. económica, libertad, conciencia para denunciar a tu agresor, pero tal vez sí lo tengas cuando cumplas 30. O hasta lo bloqueas, porque luego pasa mucho este tema, ¿no? Y obviamente cuando vas a terapia y hay personas que luego en terapia lo sacan, resulta que ya prescribió el delito y ya no puedes hacer nada en contra de tu agresor y resulta que vive a la vuelta de la esquina y el tipo está además en la circunstancia de que puede volver, o sea, está en un entorno donde puede volver a cometer el mismo O vive delito, en tu ¿no? casa. ¿Es un Peor. depredador? O vive en tu casa, Sí, pero sí, hasta sí. que eres adulto tienes el valor de denunciarlo. ¿Y ya Entonces, prescribió? ahí están este par de iniciativas que, digamos, van en contra del abuso sexual infantil. Ya están presentadas. Se pueden corregir, aumentar, cambiar. De eso se trata una discusión parlamentaria. Pero lo importante es que avancemos, ¿no? Así que, Interesante. pues ya, el balón está en su cancha, dirían. Listo. Paul Hospital, pues sí te comiste el tiempo de Sergio Arturo Venegas, pero a ¿Para qué ver, no mira. viene? ¿Ya ves? ¿Para qué no viene? Gracias, Paul Hospital. Gracias. Ha sido un gustazo. Bienvenido como siempre. Gracias por el Gracias. hospital. Son ahora las 2:07. RR Noticias.